Seguimos y ahora Rocasalvo, estamos conectados con Sabrina Uccello, que es periodista y está en Italia. Sabrina, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sabrina, bueno, buenas noches, buenas tardes para nosotros, ya vos estás entrada bien la noche. Contame cómo están las estadísticas de recuperados, de muertos, de infectados en Nápoles, donde vos estás. Hola. Sí, muy bien. Bueno, no, debo decir que hoy hemos tenido números mejores porque ya vamos con muchos menos personas, muchos menos fallecidos. Obviamente te sigo hablando de números importantes porque hablo de 525 personas que fallecieron hoy en Italia, pero digamos que el número es mucho más bajo con respecto a lo que hemos visto en las últimas semanas. Y de hecho es el número más bajo del 19 de marzo, así que llevamos casi 20 días teniendo números definitivamente más importantes. Contamos todavía con un total de 90.000 más o menos personas infectadas y en Nápoles la situación es mejor porque hablamos de poco menos que 1.000 contagiados y digamos que solamente un 15% de las personas están en cuidados intensivos. Así que es una situación en mi ciudad que obviamente se puede manejar mucho más fácilmente que en otras regiones. ¿Está bien, Nay? Sabrina, y en base a la cuarentena, ¿hasta qué días se extendió? ¿Qué pensás vos que va a pasar? ¿Se va a extender más a lo que ya habían estipulado? No, bueno, el tema es que nosotros tenemos la obligación de cuarentena hasta el 13 de abril. Después del 13 debe haber otro decreto que va a definir cuáles son los siguientes pasos. Pero, ¿cuál es el tema? Que si los números siguen como los de hoy, o sea, bajando y bajando, o sea, si ya salimos de la curva ascendiente y vamos mejorando, pasamos digamos, al segundo step del plan de emergencia, que sería empezar a abrir empresas, empezar a volver de a poco a trabajar. Obviamente la gente que puede quedarse en casa seguirá quedándose en casa, pero se podrá ya empezar a mover de nuevo la economía, porque obviamente acá está todo cerrado, como bien saben, y después pensar en el último step del plan, que sería poder salir, pero con barbija, guantes, con todos los recaudos y los cuidados que se requieren. Obviamente, para que el plan B, o sea, poder empezar a mover algo en Italia, se pueda poner en marcha, tenemos que esperar que estos números sigan y que bajen. La preocupación mayor es que empiecen a subir en el sur y que empiecen a bajar en el norte, o sea, que solamente se mueva el foco de la situación. De momento no tenemos números que nos hagan pensar en esto, pero obviamente hay que tener cuidado con la ilusión. Sabrina, ahí nos contaste el panorama de tu zona y también de Italia. ¿Cómo fue tu semana? ¿Saliste todos los días? ¿Saliste día de por medio para ir al almacén o a la farmacia? ¿Cómo viviste esta semana? Yo salí, creo, un par de días esta semana para ir de compras, porque obviamente es necesario, Claro. Pero digamos que al comienzo era más difícil acostumbrarse a cambiar la rutina de salir todos los días a ir de compras, ¿no? Era algo más cotidiano. Ahora nos estamos acostumbrando a tener que salir de a poco, a dividirnos en grupos de cierta manera, ¿no? De una forma muy espontánea y bueno, por eso cada vez salimos menos. En este caso yo salí dos veces nada más porque trabajo en mi casa, así que no necesito salir, pero creo que la gente también está tomando este ritmo y de hecho lo que me preocupa es que cuando todo esto terminará, la gente estará mentalmente muy afectada hasta tener miedo de retomar la vida normal. Sabrina, y en base al reconocimiento a los médicos, acá se suele aplaudir a las 9 de la noche. Empezó también lo que uno miraba de Europa. ¿Cómo es allá? ¿Cómo se está desarrollando? Perdón, no te escuché muy bien. Si se le reconoce a los médicos desde allá con un aplauso, con alguna retribución. Sí, por supuesto. Acá tenemos digamos, un hospital que es de los mejores de Europa. De hecho, vinieron a hacerle documentales de cómo se están comportando en estos días y también somos de la primera ciudad que han experimentado los medicamentos contra el diabetes y contra la artrosis que funcionan para manejar el coronavirus.
Y así que, por supuesto, la gente, yo digo que está cambiando héroes, en el sentido que antes los ídolos eran, no sé, futbolistas, algo así, mientras que ahora la gente le está reconociendo muchísimo la entrega. Y hasta Nápoles es la ciudad donde, es la única ciudad en donde no se murió ninguno de los doctores y de los enfermeros que están involucrados en la lucha contra el coronavirus, gracias a todos los cuidados que están desarrollando y utilizando. Y esto es obviamente un orgullo, pero también da un poco la medida de cómo nos estamos portando y de la atención que le estamos dando al tema. Sabrina, repetinos en qué ciudad, en qué sector estás, en qué zona. Yo vivo en Nápoles. En Nápoles. Bueno, qué afortunado eso que nos acabas de contar, ¿no? Que no ha habido muertos en los médicos y enfermeras. ¿Perdón? Qué bueno esa noticia que nos decís que no hubo muertos entre los doctores. ¿Cuántos muertos hubieron? Sí, de hecho, en Italia hubo yo creo que más de 100 médicos y entre médicos y enfermeros que fallecieron por el coronavirus, por estar en contacto con pacientes que padecen el coronavirus, pero esto no pasó acá porque, repito, tenemos hospitales que están especializados digamos, en este tipo de enfermedades y por eso ya saben cómo manejarlas, cómo moverse, cómo acercarse a los pacientes. Obviamente, en el norte ha sido mucho más difícil manejar el tema porque llegó de repente, de una, mientras que acá pudimos, aprenderlo de a poco porque vimos el ejemplo de ellos. Así que, entre comillas, fue más fácil para nosotros manejarlo, pero por supuesto no era algo obvio. Decime, Sabrina, ¿y cuántos muertos ya hubieron en Nápoles? No, acá hablamos de, yo creo, poco más que 100. O sea, de los últimos números hablamos de poco más de 100. La mayoría de las personas contagiadas en mi ciudad, que son un poco más que 1.000 personas de momento, están casi todas en su propia casa. O sea, unos 70% está en casa aislada, porque según el protocolo, si no tienes síntomas que te hacen necesitar el cuidado de los médicos o el cuidado intensivo, te puedes quedar en casa, obviamente aislado de la familia para unos 20 días y de ahí, bueno, te repiten el test para ver si se te quitó o no, porque en muchos casos uno puede tener el coronavirus pero no tener ningún síntoma y por eso es muy difícil detectarlo y obviamente no te hacen ir al hospital porque en este momento se colapsaría el sistema si todos los que solamente tienen el coronavirus sin tener síntomas fueran al hospital. Claro. Y Sabrina, ¿qué cuidados tenés cuando salís a la calle, vos en tu caso personal? Bueno, yo utilizo barbija, creo que se diga, y guantes, y guantes, que es obviamente lo básico. Lo que hacemos es no acercarnos a las personas. En realidad, solamente los que están contagiados deberían utilizar barbija, pero ya lo vamos utilizando todos porque por un tema de seguridad nos mantenemos lejos uno del otro y, por ejemplo, en el supermercado no entran más que 5 personas, por grande que sea, para evitar que, bueno, haya mucha gente, que compartamos espacios y aire y todo esto. Esos son los cuidados principales. Obviamente uno utiliza alcohol en gel cuando vuelve de casa porque tú, no sé, entras de la puerta y tocas de afuera. El peligro puede estar a donde sea. Por eso son la mayoría de los cuidados que tomamos. Hay unas regiones como Lombardía y Toscana donde la barbija es obligatoria porque si no te ponen una multa. Acá no lo es, pero obviamente la gente la utiliza ya como costumbre. Claro. Recién hablábamos con un periodista desde Nueva York, Sabrina, y nos decían que en Estados Unidos hay vuelos internos. ¿En Italia tienen la misma modalidad o está todo parado? No, en Italia no hay vuelos en este momento. Hay vuelos solamente si son vuelos de Estado o, por ejemplo, si hay alguna emergencia o transporte de cosas, o sea, cosas que dependen, digamos, de la economía del país. Pero si yo quisiera ir, no sé, en Milán y tomar un vuelo, no podría. Lo único que se mueve son los barcos. Por ejemplo, hay barcos que están llegando de España con ciudadanos italianos que están regresando a casa con un control antes de subir al barco y antes de bajar, porque son personas que obviamente se han huido a su propia casa y la embajada italiana le dio permiso para regresar. Pero si yo quisiera tomar un vuelo y, no sé, irme a otra ciudad, en este momento no podría.
Sabrina, se habló mucho sobre la cantidad de muertos que estuvo Italia porque son personas muy grandes. ¿Por qué se dio tanto eso? También porque tenían afecciones, para que nos cuentes un poco eso. Sí, bueno, hay que considerar una cosa, que en realidad Italia, en las zonas afectadas, son zonas en donde la edad media es muy elevada, o sea, la gente es muy adulta. Claro. Así que, obviamente, esto ayudó a expandirse y obviamente fue fatal, no fue letal por estas personas, pero el coronavirus es una enfermedad que que ataca unas células y tienen los mismos receptores, por ejemplo, no sé, de la artrosis, del diabetes. Por esto la gente que ya padece esta enfermedad es como ponerle un cargo encima y empeorar la situación. Son muy pocas las personas que fallecieron simplemente por coronavirus, por pulmonía y algo así que provocan. Pero generalmente las personas ancianas fallecen más fácilmente porque tienen una ya obviamente no tan brillante como una persona joven. Y especialmente los principales pueblos de Italia que fueron afectados, salvo por ejemplo de los pequeños pueblos de Bérgamo, esto pasó justamente porque la es muy elevada y la gente ya tiene otras enfermedades con células muy débiles que son las mismas que son atacadas por el coronavirus. Bueno, Roca, la despedimos a Sabrina. Sabrina, te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido un rato con nosotros, con Implacables, y contarnos el panorama allá en Nápoles y en toda Italia. Hasta la próxima semana seguramente vamos a estar en contacto contigo, ¿te parece? Gracias, ojalá le pueda dar todavía mejores noticias. Cuídate mucho y buena semana dentro de todo.